En esta página encontramos la información Agrovisión. Y está cada tipo de arándano, porque hay bastantes variedades de arándano. Inclusive, Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí, por favor, no hay problema. ¿Ya? Ya, lo que pasa es que lamentablemente no pude asistir en las clases pasadas porque estaba de viaje, pero hoy día pude asistir y sí quiero hacer una pregunta muy puntual. Sí, dígame. Ya, yo sé que nosotros lo clasificamos en el CAPEX a la planta de arándanos como un activo biológico, pero en el primer año, cuando el procedimiento del arándano es así, ¿no? eh, Se habilita el suelo o la maceta, se compra la maceta ya lista, ya sea de 3 o 6 meses, que se llama plantín, y Ujú. luego ya se pone en el camellón o en el bordo. Y luego a partir de ahí comienza el programa de fertirriego, nutrición, bioestimulación y según la variedad, si es temprana, tardía o intermedia, se empieza la cosecha. La pregunta puntual es, y que esto sí he tenido bastantes preguntas con varios contadores, ¿desde cuándo, hasta qué punto se considera que es un activo biológico o se activa en el primer año, digamos, de ese plantín? Ya, perfecto. Miren, yo voy a utilizar esta misma página para poder hacer, acá les voy a hacer la distribución, cómo se debe tratar. Vamos a hablar del cultivo de arándanos. Entonces, el arándano tiene la primera parte, que es la preparación del terreno. ¿Ya? En principio, clasificamos el arándano como una planta productora. ¿Ya? Como planta productora, clasificamos el arándano. ¿Ya? Entonces, como planta productora, dentro del plan contable, tenemos que decidir si va en la cuenta 35 o va en la cuenta 33. Lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿ya? Si nosotros usamos la NI plenas, ojo, la NI plenas, tenemos que trabajarla en la cuenta 33. Si nosotros usamos la NI para pymes, tenemos que trabajarla en la cuenta 35. Eso tengan cuidado, ¿por qué? Porque el plan contable tiene que modificarse y adecuarse a la nueva versión de la NI para pymes. ¿Por qué? Porque todo debería ir alineado en la cuenta 33, ya no debería ir en la cuenta 35, ¿ya? Porque en la cuenta 35 definitivamente la planta productora no estaba clasificada, pero se usaba la cuenta 35. Entonces, acá, aún siendo así, utilizar el plan contable de acuerdo a la NIPYME o la NIPLEMA, nadie nos lo va a impedir. ¿Por qué nadie nos va a impedir? Porque tenemos que ver la característica del cultivo. Entonces, esto va en la cuenta 33, no en la cuenta 35, ¿ya? Eso hay que tener cuidado, porque a veces decimos, no, yo aplico la NIM para pymes y debe ir en la cuenta 35. Y eso es lo que erróneamente se hace cuando yo tengo un cultivo de campaña, también lo llevan a la cuenta 35. Y ahí vienen los errores ya que se presentan en la información, que lo presentan de alguna manera en algunos casos y lo presentan de otra forma en otros casos, y debería ser estandarizado. Entonces, para que esto sea estandarizado, vemos la característica del cultivo. ¿Qué es el cultivo? ¿Un cultivo de campaña o un cultivo permanente? Teniendo en cuenta la duración del cultivo, estamos frente a un cultivo permanente. Entonces, es una planta productora. Entonces, bajo ese contexto, ya tenemos clasificado que es una planta productora. Tenemos lo primero acá, la preparación del terreno, que viene desde cuando comienza a cortarse la maleza, se hace el rozo, luego se comienza a subsolar, luego se hace el gradeo y se alineó el terreno. Entonces,
El terreno tiene primero que es costo, es el costo, que ese terreno tiene que haberse adquirido, tiene que haberse aportado. Entonces tenemos el costo, ¿ya? Porque si es el arrendamiento va a ser parte de el costo de producción y se tiene que ir llevando por partes. Entonces, veamos que el terreno sea propio, ya tenemos el costo. Y si el terreno fuera alquilado, como la mayoría lo hacen, tienen su terreno y lo alquilan un poco para que saque su costo de oportunidad. Ya vamos a hacerlo los dos escenarios. Vamos a Ya, suponer que el costo de terreno, vamos a ponerle una cifra redonda, 100.000 soles, ¿no? Entonces, 100.000 soles el costo del terreno. Pero este ya, es el costo de adquisición. claro. Pero luego viene la preparación del terreno. Ujú, Entonces, correcto. esa preparación del terreno es parte del costo. Vamos a suponer una cantidad pequeña, nada más 20.000 soles. Ujú, Entre bien, nivelarlo y todo lo demás, es 20.000 correcto. soles. Entonces, ya yo tengo acá 120.000 soles, 120.000 soles, que viene a ser el costo de mi terreno, ¿no? Ujú, Entonces, acá sería 120.000 el costo de mi terreno. Este terreno, por estar destinado a la planta productora, se va a depreciar. ya. Se, se va a depreciar. ¿Y dónde me dice que se va a depreciar? Primer escenario, ¿ya? El tipo de terreno es depreciable porque va a agotarse. Y lo encontramos en la ley del impuesto a la renta, que nos dice que los terrenos destinados a cultivos permanentes se agotan. Entonces, Profesor, pero en el caso ah, de los ya. terrenos, ¿Puedo hacer una preguntita ahí? sí, Ya, ok, me parece bien, eso está correcto. Lo que pasa es que los arándanos inicialmente se sembraban en camellones, en la tierra, ujú, pero ya los últimos 3 años, todos los fundos, tanto pequeños como grandes, si bien es cierto hay que subsanar el suelo, hay que nivelar, etcétera, pero ya ahora se siembran en macetas. así En la es. maceta va el sustrato y se compra el plantín. Ujú. ¿Cómo sería ahí? Claro, pero igual, ¿qué es lo que sucede? Necesitan una determinada cantidad de tierra. O sea, independientemente, ¿no? Van a Ya, necesitar una determinada cantidad de tierra. ya. Entonces, esa tierra, el destino que tiene es justamente las plantas de arándano, Ujú. ¿ya? Por más que es cultivos tipo agroponía. Claro, Hay claro. hidroponía, ¿no? Tipo hidroponía donde de repente yo en el suelo ya no lo voy a utilizar el suelo en sí y lo voy a hacer en macetas, voy a poner maderas, voy a poner estructura de Ya, fierro y siembro ahí, pero estoy usando el suelo. O sea, perfecto. el destino del terreno no se cambia, ¿ya? Genial. Ahí Ya. de repente podría aducir la SUNAT y decir, señor, pero usted no está usando el suelo. Momentito, Mm, estoy claro, usando el suelo, lo único que estoy haciendo es hacerlo sobre la superficie. ¿Ya? Entonces correcto. no cambia la utilidad del terreno. Claro, lo importante es que el terreno sí va a formar parte del costo y se va a depreciar. Así es, Ese es un poco así la es, idea. Ya, está. correcto. ¿Por qué? Porque ese terreno no lo va a usar. Porque si pudiera usarlo para sembrar otra cosa, y ahí cambia. Pero acá Ya. el terreno va a estar destinado a los Ya, arándanos porque los arándanos están en macetas. ¿Ya? Entonces, ya, el destino del terreno no va a cambiar. ya. ¿Ya? Luego, el segundo paso sería la maceta o la bolsa y el plantín y el sustrato, que es el costo más grande en el caso Ujú, de arándanos. claro. Entonces, aquí la planta va a tener un adicional, como en el caso de la uva, por ejemplo, tiene el parrón. Ujú. Acá, acá, el arándano va a tener la maceta, va a tener todos sus componentes, ¿ya? Ajá. Va a tener su ambiente donde va a comenzar a desarrollarse, Ujú. ¿ya? Y eso es justamente por situación sanitaria, que recomiendan que el arándano, y es más, por rendimiento, ¿ya? Porque si está en Sí, el suelo, el rendimiento es menor. claro, la Y cuando, densidad. así es. En maceta, mayor densidad del terreno, Así ¿no? es, exacto. Ujú. Entonces, eso
eso ya es mejor controlable. Claro, Lo controlan mucho mejor, inclusive para efecto de reemplazo, porque si se contamina una planta la reemplazan y no contamina el resto. correcto. Entonces, mientras que los ácaros sí podrían, en el caso del arándano tiene esa particularidad que si desata una plaga de ácaros, contamina el terreno y por lo menos son 50, 60 plantas que se contaminan. Ujú. Entonces, por eso es que justamente el arándano ahora se está sembrando bajo la nueva modalidad que viene copiado de la hidroponía. Ya, entonces el segundo paso también se activa prácticamente. Correcto. Entonces, aquí tenemos el terreno que se va a depreciar. Y se va a Ya, depreciar la primera parte, o sea, la parte uno, la parte primera, va a ir al costo del desarrollo, ya, al costo del desarrollo. Una vez que ya la planta comienza la primera floración, ese costo del desarrollo ya se va a activar y ya, comienza su depreciación. Esa depreciación que va a tener, esa depreciación que va a tener, va a formar parte del costo de producción en base a la cantidad de años que se estime va a durar el cultivo. claro. ¿Ya? Entonces ahí va a tener el costo de la planta, va a tener esa particularidad. Y luego, Y hasta, digamos, en la etapa fenológica del arándano, que sabemos que es el crecimiento, la floración, cosecha, ¿hasta qué punto se activa, digamos? normalmente hasta la primera floración, Hasta la primera floración. la primera floración. Ya, Cuando perfecto. comienza la primera floración, quiere decir que ya el cultivo está listo para producir. Ya, Entonces, ah, ahí ya, se cierra la hoja de costos, ¿ya? ya. Y pasa de cultivo en desarrollo, pasa a cultivo en producción. Claro, pasa a costo de cultivo ya del periodo, ¿no? Así es. Entonces, de ahí, el monto que se tenga, vamos a calcular, digo, bueno, sé que este arándano yo proyecto a 15 años. Entonces, un Ujú. quinceavo va a ser mi costo que voy a trasladarlo vía depreciación a esa campaña. Perfecto. Y así año a año se va a ir trasladando, ¿ya? Se va a ir trasladando al el costo de producción. Entonces, eso se va a controlar a través del elemento 9, el costo de producción. Abriremos una cuenta que está relacionada con la depreciación de la planta productora. Y ¿Tiene aún una relación con algún NIC este tipo de contabilidad? sí, la NIC 16, párrafos 58, 59 y 60. Ya. Ahí está esa parte relacionada con NIC 18 me 16. dice, profesor. No, 16. La NIC 16, 16. sí, propiedades, plan de equipo. Párrafos 58, 59 y 60. Ya. NIC 1656. Sí, párrafos 58, 59 y 60. Ahí tiene la parte de la explicación y Ya, la parte de la planta productora también está en la NIC 16. En la ya. NIC 16, ahí lo encuentra. ¿Tiene que ver con la NIC 41 también eso o no? La NIC 41 se va a aplicar desde el punto de cosecha. Ah, ya, ya, ya. Ahí dice, de repente está llevando en la empresa el sistema ABC. El Sí, sistema sí, claro. ABC, Ajá, ¿cómo? ayuda mucho para el efecto de los costos de cultivo, Así ayuda es. mucho los inductores. Ahí tenga cuidado en esto. La NI 41 establece que el costo de producción se debe calcular a punto de cosecha. Ahí, Claro, esa era un poco la duda que hemos tenido entre varios. Yo soy economista, pero los contadores me porfiaban, yo me cagaba los proyectos de arándanos, siempre hemos tenido esa duda hasta qué punto, ¿no? Un poco de aplicar los NICs. claro, la NI 41 nos dice, ya nos dice que cuando nosotros vamos a valorizar el cultivo es a punto de cosecha, ¿ya? Ya. Pero ¿qué pasa? El arándano, como cualquier cultivo, sigue teniendo costo. ¿Y cuál es su costo? De repente el prepacking, luego el postpacking, el transporte.
Pero eso ya no es parte del costo de producción de acuerdo a la NI 41. Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos los costos ABC? Cuando aplicamos los costos ABC, se incluye hasta el final, vale decir el costo de comercialización. Para que eso esté cumpliendo la normativa financiera, la normativa tributaria, ¿no? Y también la información que se tiene que presentar a la gerencia, a la administración, se separa en cuentas. Si yo tengo el costo de producción, por decir la cuenta 90, tengo la cuenta 91, los costos por distribuir, que son los costos comunes, y luego lo voy distribuyendo, de acuerdo a una de las formas de distribución, el costo indirecto, le creo una cuenta, que puede ser por decir la 92, y le pongo costo de comercialización y distribución. Allí le considero los costos de prepacking, de transporte, el costo de packing. ¿Por qué? Porque para efectos contables, ¿ya? Yo lo estoy separando, pero para efectos de información gerencial lo junto. ¿Para qué? Para que cumpla el tratamiento de los costos ABC. Ya, entonces, con los costos ABC cumplo con lo financiero, cumplo con lo tributario, a través de dividir la información a través de las cuentas. Para eso nos van a servir las cuentas del elemento 9. Ya, esa es la forma de trabajar, porque si no, no cumplimos la NI 41. Ya, porque la NI 41 dice valorízalo a punto de cosecha. Oiga, ¿y qué hago con el costo de prepacking? Porque en el prepacking se hace limpieza, se va sacando algunos productos que estén malogrados, ¿no? Y ya luego en el packing sí, definitivamente, pues se hace hasta el tratamiento en frío. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tipo de información y cómo la vamos a presentar? Ya, porque no nos va a aceptar la SUNAT que yo le cargue como costo de producción, que le tenga que cargar el transporte, que le tenga que cargar Obvio. el gasto de per packing y el packing. Entonces, porque ahí me van a cobrar, si es que alquilo, Entonces, podríamos decir que el costo de producción sería prácticamente la fruta cosechada en fundo, digamos, en hasta fondo, ese en sería el fondo. punto. Así es, hasta punto de cosecha. Ya, hasta punto de cosecha. Correcto, correcto. ¿Ya? Y de ahí hay que distribuirlo, si hay que maquilarlo, etcétera, ya con los costos Ese es costo de digamos, de comercialización. comercialización, etcétera, ¿no? Así es. Excelente. Profesor, ya, muy bien, eso creo que está bastante claro y la depreciación en base a la vida útil también del... Bueno, disculpen a todos los participantes, doctor, disculpe la interrupción, pero creo que para llevar una sesión más de manera correcta, preguntas puntuales creo que se puede hacer, ¿no? Como el doctor dijo, podrían interrumpir un ratito, pero si no, al final de clase, para absolver todas las preguntas, ¿no? Porque ya que somos varios en la sala, entonces creo que quieren también que sigan continuando con la explicación. Ok. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Muy No, amable. muchas gracias, disculpe, más bien yo, de repente, ya de poder absolverles, no se preocupen, lo hacemos al final, de acuerdo a Ya, las indicaciones, sí, sí, está por bien. favor, pero sí, no se preocupen Ok. para poder, absolverles su duda. Ya, entonces, me habían pedido acá, me habían pedido también, a ver, ¿qué pasó? Ya. Entonces, voy a leer el chat. Sí, acá también hay una consulta. De acuerdo a las indicaciones, lo voy a dejar al final. Contabilización de cultivo permanente y de campaña del inicio, planta productora activo biológico hasta el fin. Ya, perfecto. Miren, justo le voy a hacer un caso del desarrollo de un cultivo de campaña, ya de un cultivo, tres cultivos de campaña para que vean cómo se enlazan, ¿ya? Y la vez pasada ya les había hecho un pequeño ejemplo de los cultivos permanentes, que es en el caso de la palta, ¿no? Pero igual tengo otros casos para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, vamos a verlo ya muy rápidamente para que dosificar el tiempo. Yo sé que estos temas son bastante amplios, ya sé que tienen toda la voluntad de poder absolver sus dudas y el sector agrícola es bastante amplio, ya, pero tengan la seguridad
que lo que me anima es en poderles explicar, en poder eh, dejar los conceptos claros para que ustedes puedan trabajar, ya, porque no, lamentablemente no hay mucho material sobre esto, ya, y yo afortunadamente he trabajado en varias compañías agrícolas, ¿no? Y pude ir tomando las experiencias de cada una de ellas y luego traducirlas a un manual, ya, un manual que en algún momento ya lo estoy complementando para poder, sino que el tema es que cada vez va creciendo. Ya en un inicio eran 400 páginas, ahora tengo más de 1000, ya donde en el Congreso están por aprobar la nueva ley agraria. Entonces, justamente es lo que no me ha permitido publicarlo por la nueva ley agraria. La nueva ley agraria está considerando una serie de situaciones diferentes, ¿no? Inclusive por ahí, lamentablemente, a veces cuando hacen los dispositivos legales, eh, han confundido y están incorporando inclusive dentro de la ley lo que son las NIC, perdón, algo que no debería ser, ¿no? Entonces, eh, yo he enviado los comentarios necesarios relacionados con esto, ¿no? Relacionados con el tema agrario, porque es un tema que involucra a muchísimas personas dentro de la economía, ¿ya? Porque la agricultura, recuerden que nosotros somos un país que vive de la agricultura, la minería y la pesca. Nosotros no somos un país industrializado. Entonces la agroexportación le ha dado mucha vida al Perú y estamos recaudando muchísimo dinero en divisas con esto. Entonces, sí, es cierto que hay muchísimos problemas, hay muchísimas dudas, ¿no? Y hay que irlos enfrentando poco a poco para absolverlos. No se preocupen que al final hacemos una ronda de todas las dudas que tengan y los vamos absolviendo. Entonces voy a desarrollar el ejercicio que les tenía acá diseñado. Y voy a poner este pequeño ejemplo de un cultivo, 3 cultivos de campaña, ¿ya? Para que tengan la idea, porque acá cómo tratar el IGB, cómo tratar cada uno de los cultivos, y lo voy a hacer muy, muy práctico para que lo puedan entender. Normalmente se inicia un periodo, como todas las empresas, recuerden, antes teníamos la costumbre de hacer nuestro libro de inventarios y hacíamos pues en forma manual y le colocábamos relativo, pasivo al inicio de las operaciones comerciales y le poníamos día 2 de enero. Entonces, era una práctica errónea, ¿no? La empresa no se va por el hecho que sea feriado. Entonces, la apertura siempre se hace el 1 de enero. Por más que no se trabaje, nosotros de repente no trabajamos el 1 de enero por ser feriado, pero la empresa no se va, la empresa está allí. Los cultivos no se van. Entonces, tomen por precaución siempre ponerle 1 de enero, porque esa es la reapertura. Entonces, acá tenemos efectivo, cuentas por cobrar, tenemos ya un producto terminado. Ojo, tenemos páprica, 15.400 kilos, listos y lo tenemos en almacén para la venta. Aquí hay que tener bastante cuidado con los productos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con los productos? Porque lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? En nuestro país, las regulaciones que se hacen muchas veces tienen muy mala redacción legislativa. Las leyes, su redacción es muy mala. Los reglamentos se aprueban mucho tiempo después. Entonces, el reglamento debería aclarar cualquier duda que tengamos. Y esto ha sucedido con, como le decía en la sesión anterior, con las empresas agroindustriales. De repente yo, dentro del anexo de la ley 27360, estaba considerado, ¿no? Como
una empresa agroindustrial. Pero después de más de un año, me vienen a decir que yo no estoy considerado como una empresa agroindustrial y de un plumazo me sacaron. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿No? Como en algunos casos, ¿no? Ha sucedido y de repente a ustedes también a algunos les ha pasado eso, que tenían de repente un packing, ¿no? Y ese packing estaba considerado como una empresa agroindustrial. ¿Por qué? Porque los productos que venían eran del sector primario, del sector secundario. Es más, yo podía adquirir los productos y como podía adquirir los productos, lo llevaba al packing, era una empresa agroindustrial porque estaba comprando productos, ¿no? Del mercado, ¿no? Entonces me venía al packing y yo ya estaba considerado dentro de los beneficios. Pero luego esta norma cambia totalmente cuando sale el anexo de la ley 31.110. Y de repente nos vemos en la encrucijada si estoy o ya no estoy. Ya me sacaron. ¿Qué hago? Ese año y medio que he venido trabajando dentro del régimen agrario, la SUNAT no me dijo nada, porque la SUNAT no da alertas. La SUNAT no dice, mire señor, usted está declarando mal, corrija, por favor. La SUNAT viene cuando ya está todo consumado. Entonces, esa es la desventaja que tenemos. Si nosotros viéramos la legislación de otros países, no se sanciona mientras no me dieron una alerta. ¿Ya? Entonces, ahora han querido corregirla con la ley de que a los pequeños no les van a multar hasta que no les hagan una inducción. Pero eso debió ser siempre, ¿ya? Inclusive no solo los pequeños, sino los grandes. Sino que dicen que de repente las empresas grandes sí tienen contadores, tienen asesores que pueden analizarlo, mientras que los pequeños no, que ellos sí van a tener que buscar la orientación. Pero siempre los sancionaron. No, tan es así que si una empresa está en el régimen RUS y nadie le dijo que tenía que tener contador, comienza a vender y se pasó a 10.000, nadie le dijo nada. Y luego, después de 3 meses, la SUNAT viene y le dice que está en el régimen general. ¿Ya? Y la persona se siente sorprendido, se siente estafado. Entonces, eso lo vamos a encontrar siempre, y en el régimen agrario no escapa eso. Entonces, allí tengan esa advertencia para efecto de que si les sucedió, no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Dentro del derecho tributario universal, y el peruano también no escapa a ello, si la norma es oscura, invocamos la oscuridad de la norma. Yo, bajo la teoría de los derechos adquiridos, venía en este régimen. Si bien es cierto que lo dejaron sin efecto, ese régimen subsiste, ¿no? En teoría subsiste hasta que no sea aclarado. Entonces yo me sigo rigiendo por lo que había, ¿ya? Entonces, por lo que había y sigo estando dentro de los alcances porque nadie me dijo nada. Sale la norma y a partir de ahí estoy en el régimen común. Pero antes yo sigo estando dentro del régimen agrario, puesto que nadie me dijo. No existía la norma. Y por efecto de la teoría de los derechos adquiridos, estoy dentro del régimen. Entonces, eso es lo que teníamos que aplicar en caso nos hubiera sucedido. Entonces, acá tenemos nosotros un terreno de 30 hectáreas, ¿no? Puede ser el terreno también alquilado. Uno está dentro del régimen agrario con terrenos alquilados. Nadie nos va a decir que no, porque estoy haciendo el régimen agrario. Estoy dentro de los alcances. Pero acá tiene un terreno, tiene edificaciones administrativas, tiene almacenes, tiene unidades de transporte. Aquí lo voy a subrayar esto. Esto lo voy a subrayar. ¿Por qué? Porque normalmente se comete un error. ¿Ya? Normalmente se comete un error. Y no en el sector agrario, sino de repente en otros sectores, y lo subrayo para que esto tenga conocimiento. ¿Qué pasa con los buses en una empresa de transporte? Nosotros muchas veces lo consideramos como unidad de transporte, pero para la empresa de transporte, ¿qué es un camión? Es maquinaria, equipo y otras unidades de explotación. Ya deja de lado el concepto de unidad de transporte.
Lo mismo cuando en el sector agrícola tengan ustedes tractores, no lo vayan a considerar dentro de lo que es unidades de transporte, porque un tractor no es una unidad de transporte. Ojo, ya yo he visto en algunas empresas que dicen, no, pero es una unidad de transporte. A veces tenemos el concepto de que ese tractor debe ir por las vías, por las carreteras, está prohibido. El tractor no debería circular por las vías autorizadas. Los tractores deberían trasladarse en plataforma. Sin embargo, creo que todos los fondos lo hacen. Si hay que abastecer de combustible, el tractor sale y se va al grifo. Es más, si tiene que trasladarse 5 kilómetros, se va por la carretera. ¿Ya? Y eso está prohibido. Solo cuando hay operativos, cuando hay ese tipo de situaciones, van a tener que sancionar al tractor, perdón, a la empresa, ¿no? Por estar circulando una maquinaria por vías que definitivamente no las tiene autorizadas. Pero lamentablemente en el Perú sucede eso. Entonces tengan cuidado porque nuestra información de alguna manera tiene que ser de acuerdo a los estándares que manejamos. Entonces, un tractor no es una unidad de transporte. Un tractor se debe considerar como maquinaria, equipo y otras unidades de explotación. Entonces, luego tenemos acá de salud, cuentas por pagar, obligaciones con el Banco Agrícola, tenemos el capital y tenemos una pérdida, porque en la mayoría de empresas cuando se inician, por lo general tienen pérdida, ¿no? Porque se hace una inversión bastante grande y los primeros años, a veces 2 hasta 3 años, por lo general es pérdida. Profesor, disculpe, entonces, ¿cómo se pondría el tractor, los equipos que se van a usar en el cultivo, podadoras, etcétera? Ya, en ese caso se consideran como maquinaria, ¿ya? Todo lo que es el tractor, las podadoras, ¿ya? Cosechadoras, son maquinaria, equipo y otras unidades de explotación, porque están relacionadas con el negocio. Y cuando son las mochilas, las fumigadoras, hay el, las sierras y todo eso, eso sí se consideran como equipos diversos, ya porque son más pequeños. Pero lo que tienen eh, son de más volumen y el precio, eso se ponen como maquinaria, equipos y otras unidades de explotación. Ya, por ejemplo, hay unas motosierras que su costo son casi 20.000 soles, que son las que usan las empresas madereras, ¿no? Ese es maquinaria, equipo y otras unidades de explotación. Esas empresas madereras, por ejemplo, utilizan eh, una especie de máquinas, ¿no? Donde levantan un árbol completo y lo llevan a otro sitio y los van reubicando, ¿no? Entonces, esas son maquinaria, equipo y otras unidades de explotación. Pero si tienen una motosierra, que una motosierra está a 300, 400 soles, esos son equipos diversos, ¿no? Profesor, Entonces, y en el caso que sea, por ejemplo, el fertirriego, que usualmente se usa en casi todos los cultivos de ahora, el fertirriego también formaría parte del costo del activo. sí, el vertiriego, incluyendo las mangueras, ¿ya? Claro, Incluyendo las mangueras es maquinaria, equipo y otras unidades de explotación. ya, perfecto. Son depreciables, ya, porque eso no quita que de repente las mangueras cada ciertos años, porque de acuerdo a la duración, ya de repente al cuarto o quinto año se tiene que cambiar, ya por el mismo uso que tiene y por la misma exposición que tiene, pero sí es parte de los activos fijos, ya, Y ahí hay que tener los reservorios, que ahora también es usual que todos los cultivos tienen su reservorio, ¿cómo entraría ahí? los reservorios, está en la parte de las instalaciones, ya, eso se ubican dentro de, hay edificio, otras construcciones e instalaciones. Ahí se consideran los reservorios, ¿ya? Porque el reservorio es una unidad en realidad. Es como una pequeña construcción y muy posible que en la parte superior se tengan pues los depósitos. Y los depósitos pueden ser construidos o de repente se le pone ya que se compra porque ahora vienen con material sintético. Entonces se le pone la estructura y en la parte superior
viene el tanque, ¿no? Y el tanque se coloca. Cualquiera de los dos son activos fijos. Profesor. Muy bien, entonces tenemos esto. El terreno se ha dividido de la siguiente forma. Oficinas administrativas están en 1 hectárea. Los almacenes ocupan 3 hectáreas. Los cercos, 1 hectárea, porque es todo el terreno, porque normalmente los cercos ahí tengan cuidado. Porque hay cercos que se hacen con los propios árboles, ¿ya? Y hay cercos que se hacen con, puede ser con adobe, con ladrillo, de repente también se hace con columnas y ladrillo. Entonces, Mayarraché. Maya Rachel, esos cercos también se tienen que considerar como activos, ¿ya? Porque hay veces, yo he visto cultivos de aromo y comienzan a sembrar, compran las plantas, pero sencillamente le envían el gasto. Pero esa planta de aromo tiene una vida útil por lo menos 30 años, ¿ya? Es un activo. Entonces, no podemos subir el costo, porque si lo pasamos definitivamente como gasto, vamos a tener que ponerlo como gasto administrativo. Y si lo ponemos como costo de producción, los costos van a salir altísimos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado porque los cercos también están como parte de lo que es activo fijo. Entonces, acá tenemos 1 hectárea ya aproximada de cercos. Los lotes A, 8 hectáreas, cultivo de maíz, amilacio, 5 hectáreas por el cultivo de maíz morado, 2 hectáreas por el cultivo de papa. Aquí tenemos multicultivo. Puede ser que tengamos también al otro lado cultivos permanentes, pero acá estoy centrándome solo en cultivos de temporada. Ya, porque como les explicaba en la sesión anterior, yo he identificado 3 tipos de cultivos. Hay uno que yo me lo he inventado, ¿por qué? Porque no tengo dónde clasificarlo. En algún momento, por allí, Ministerio de Agricultura, la FAO, lo clasificarán, pero por el momento no hay. Hoy solamente cultivos de campaña y cultivos permanentes. No hay otra clasificación, pero para nosotros sí deberíamos tener una clasificación. ¿Por qué? Porque el cultivo de campaña, por lo general, no va más allá de 1 año a 1 año, 2 meses, 3 meses. El cultivo permanente ya es un activo fijo y lo han identificado como plantas productoras. Y ese cultivo demora pues su vida útil 10, 15, 20 años. Mientras que hay un cultivo que es el producto en sí y no se deprecia, sino al contrario va aumentando su valor, que es el caso de la madera, la caña de Guayaquil. Se siembra y luego recién alcanza su potencial en 15, 20 años. No, entonces cada vez se va aumentando su valor. Pero yo no lo puedo depreciar porque definitivamente en vez de disminuir su valor sube. Cada año va subiendo, entonces yo no lo puedo depreciar. Es un cultivo muy particular. Entonces, ese sí es un activo biológico netamente para el sector agrícola. Y eso en la contabilidad lo debemos registrar en la cuenta 35. Ya, entonces ahí hay que tener cuidado, porque también esa cuenta 35 se usaba indebidamente. Entonces, ya tenemos el maíz 2 meses y medio a 6 meses. El maíz morado, 3 y 4 meses. Y la papa, 3 a 7 meses. No depende de la variedad. Hay una variedad, por ejemplo, que le llaman la papa peronita, que sale a los 3 meses. No es la famosa papa precoz que le llaman. No es una de las últimas variedades que salieron. Y 3 meses está la papa apta para el consumo, ¿no? Entonces, veamos acá. La empresa tiene un contrato de alquiler por 1 año para las oficinas de comercialización y administración, ¿no? Entonces, acá tenemos el enunciado y voy a ir desarrollándolo a la vez para que sepan cómo se hace.
Acá tenemos el reinicio de operaciones, que hace un momento lo vimos, está con sus cuentas. Aquí tenemos esto de las instalaciones. Dentro del plan contable, los cercos los colocan ahí. Esos son instalaciones. Cuando tenemos tanques, no sean hechos, que a veces se hacen de cemento con toda su recubierta, o se hace la base con columnas y luego en la parte de arriba tienen el recipiente, se colocan en instalación. Acá tenemos todas las aperturas de cuentas. Entonces, lo primero que viene es acá, depósitos en garantía por alquiler. No, normalmente cuando yo alquilo un bien me van a pedir un adelanto que va a quedar como una garantía. No, entonces, eso no es un gasto. Lo tengo que considerar como una cuenta por cobrar, ¿no? En base a el tiempo del alquiler. Y en los estados financieros hay que tener cuidado, porque normalmente esto lo ponemos en el activo corriente. Pero estos depósitos son, si son por 3 años, automáticamente ya es un activo no corriente. Hay que tener cuidado con eso. En el último año del alquiler lo pasamos a activo corriente, pero preséntenlo en los estados financieros como algo no corriente, ¿ya? Porque esto va a servir para cuando apliquemos los ratios financieros para la determinación del capital de trabajo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué incido en esto? Porque muchas veces cuando he ido a revisar, hemos ido a hacer auditoría, simplemente me dicen, mira, ¿qué pasa si yo lo pongo en el corriente o no corriente? Da lo mismo porque al final la contabilidad cuadra. No es que la contabilidad cuadre, sino que hay que tener mucho cuidado porque la contabilidad sirve para tomar decisiones. No es lo mismo ver una posición corriente como capital de trabajo que ver una posición no corriente que no va a ir al capital de trabajo y va a salir distorsionada esa variable. Por eso hay que tener bastante cuidado. Lo mismo las partidas. Cada partida debe ir donde corresponde de acuerdo a su clasificación. ¿Para qué? Para que cuando presentemos la información, esa información sirva como algo fidedigno y poder tomar decisiones. ¿Ya? Acá tenemos el alquiler, perdón, la adquisición de un tractor. Aquí con respecto a los tractores, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos los tractores, como el caso de los camiones, el caso de las motos, ¿ya? Vamos a tener siempre la tabla de SUNAT. Esa la tabla de SUNAT, desde que la hicieron, muchas de las cosas que tiene la tabla de depreciación no tienen ningún sustento. Y en la agricultura mucho menos. Ya en la agricultura, nosotros no tenemos tabla de depreciación para la agricultura, como sí la tiene, por ejemplo, el sector eléctrico. El sector eléctrico tiene una tabla aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, que para un transformador, para un poste, etcétera. Mientras que la agricultura no. Entonces, yo quiero depreciar una plantación de uva, quiero depreciar una plantación de arándanos. No existe la tabla. Dice, otros activos 10%. No calza por ningún lado. Entonces se nos van a presentar los reparos, ¿ya? Se nos van a presentar los reparos. O, de repente, ¿qué es lo que sucede? Y vamos a tener siempre esa particularidad. Tengo un cultivo de arándanos a 15 años. La parte tributaria me dice 10. ¿Qué hago? ¿Utilizo la parte tributaria o utilizo lo que me dice los parámetros del cultivo? Si utilizo los parámetros del cultivo, yo no voy a tener ningún problema tributario. Pero si yo deseo, lo deprecio en forma tributaria y para efecto de mis costos,
utilizo ya la verdadera vida útil del bien. ¿Por qué? Porque para efectos tributarios me van a exigir que yo lo registre en mi libro de activos fijos. Mientras que por efectos prácticos, ese cultivo me va a durar 15 años, entonces la depreciación va a ser menor. Entonces, para determinar mis costos, tomo lo que es realmente y para efectos tributarios, formo un colchón tributario y lo deprecio como dice la norma. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, se adquiere el tractor y está destinado a, ojo, operación no grabada. ¿Ya? Está destinado a operación no grabada. Ya no puedo usar el IGB, salvo que yo quiera exportar. Si quiero exportar, no le quiten el IGB, déjenlo ahí, porque eso nos va a servir para determinar el saldo a favor del exportador. ¿Ya? Entonces, eso tengan cuidado, de acuerdo a la necesidad que tengamos con la compañía. Entonces, compro el tractor, pero lo pongo como destinado a operaciones no grabadas. ¿Por qué? ¿Por qué lo separo de ahí y lo voy a llevar al costo del tractor? ¿Ya? Va a aumentar mi costo del tractor. ¿Por qué? Porque la norma tributaria me dice, cuando no puedas utilizar el IGB, ¿lo llevas al costo o al gasto? ¿Cuándo se lleva al costo? Cuando yo puedo identificar el activo. Pero cuando no puedo identificar el activo, se lleva al gasto. Eso téngalo presente. ¿Ya? ¿Cuándo puedo identificar el activo? Cuando yo no lo he usado todavía. O cuando ese es un activo fijo, que lo puedo identificar fácilmente. Pero ¿qué pasa si compré un insumo? Ese insumo, ¿ya? Sencillamente yo agarro, lo ingreso al almacén, le pongo el costo y sale. Pero de repente, como yo le compro mucho, ¿ya? A un determinado proveedor, el proveedor me dice, mira, ¿sabes qué? Me olvidé, hubo un reajuste de precios, ¿ya? Y lamentablemente yo tengo que hacerte una nota de débito por ese valor. Ya la lista de precios no la actualizamos, pero ya, si no, no te vendo. Y hay productos que son exclusivos, ya solo un proveedor los trae. Esos son productos importados. Entonces me hace una nota de débito por el reajuste de precio. ¿Dónde lo llevo? Ya no puedo llevarlo al costo del producto porque el producto ya salió al campo. En esos casos, ese monto se lleva al gasto. ¿Ya? Se lleva al gasto. ¿Y qué tipo de gasto es? Es un gasto administrativo. ¿Por qué gasto administrativo? Porque se está gerenciando mal. ¿Por qué se está gerenciando mal? Porque si yo compré un producto, eso va con una orden de compra, eso va con un pedido, va con todos los documentos. Y yo no debería aceptar eso. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el trato se cierra, ¿no? Entonces yo no debo aceptar reajustes. Ya, entonces si fuera una penalidad y todo lo demás es otra cosa. Pero yo no puedo aceptar reajustes, a pesar de que sea una empresa que exclusivamente entregue el producto. Debería, debería yo decirle, mira, ¿sabes qué? Ese es tu problema porque sencillamente nosotros hemos cerrado el trato. Yo no voy a responsabilizarme por algo que es una falencia de ustedes. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado cómo manejarlo. Si no se pudiera, recién va a trasladarse como gasto, pero es gasto administrativo porque es una deficiencia de la administración. Entonces, acá el tractor ya no cuesta 54.000, ahora el tractor está costando más de 9.877, ¿ya? Y como ven, se elimina el IGB, ya no tengo derecho a usar el IGB.
Ese es el tratamiento que se le da cuando estamos frente a cultivos que están exonerados del IGB. No puedo usar el IGB. Como no puedo usar el IGB, se van al costo, al valor del activo o se van a gasto. ¿Ya? Y ahí, cuando se va a gasto, ¿qué cuenta voy a usar? La 64. Recién ahí vamos a usar la cuenta 6411, que es impuesto general a las ventas, porque ya deja de ser un crédito utilizable para pasar como gasto. Se hace a través de la cuenta 64. Acá se adquiere una computadora. El tratamiento es el mismo. IGB destinado a operaciones no grabadas. Y luego ese IGB se va a trasladar al costo. ¿Ya? Se traslada al costo y se elimina el IGB. ¿Ya? Se elimina el IGB. Luego viene pues ya la cobranza a los clientes, esa es una operación normal y se deposita lo cobrado. Se pagan las facturas, una operación normal. Acá viene la adquisición de las semillas, porque aquí es donde viene el mayor problema. Cuando se adquieren semillas, la semilla de maíz es materia prima, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a tener materia prima, ¿no? En forma de semillas. Luego podemos tener materia prima siempre y cuando sean cultivos de temporada, ¿ya? Si son cultivos de temporada, vamos a usar el término semillas. Si son cultivos permanentes, por lo general, no tenemos semillas, no tenemos materia prima. ¿Por qué? Porque si bien es cierto antes, la uva se sembraba de semilla y se esperaba pues 15 años para que produjera, hoy en día ya no se hace así, ¿no? El espárrago, los arándanos, todo se hace en almácigos, no se hace en viveros. Entonces se va desarrollando el cultivo allí, que vendría a ser la materia prima o la semilla. Por eso es que en cultivos permanentes tengan cuidado que muy poco vamos a encontrar materia prima. Ahí no lo vamos a encontrar. Vamos a adquirir o, salvo que tengamos un vivero. Si tenemos un vivero, ojo, ese vivero sí va a generar semillas. Ahí sí vamos a tener materia prima. ¿Ya? Entonces, en el caso de cultivos de campaña, sí, perfectamente válido que las semillas sean materia prima. La semilla se incrementa por el transporte. ¿Por qué? En base a la NIC 2. La NIC 2 inventario nos señala que todos los conceptos que se relacionen con la adquisición de un bien, tipo inventario, van a incrementar su valor, sea el transporte, sea el seguro, ¿no? Si son costos de importación, los costos de importación. Los tributos no aprovechables o no reembolsables. Un tributo no reembolsable, sencillamente, ¿qué es? Cuando yo pago en aduana el ad valorem. Entonces, ese tributo es no reembolsable y no lo puedo usar tampoco. Entonces, ese es parte del costo. Entonces, acá, la semilla tiene el transporte. Entonces, eso es parte del costo. Acá tenemos nuevamente el IGB destinado a operaciones no grabadas. Trasladamos las semillas, ¿no? Y vamos a tener el IGB. El IGB, entonces, mi materia prima va a ser por el monto total. ¿Ya? Mi materia prima va a ser por el monto total, incluyendo ya el IGB, ¿no? Se incluye todo. Se cancela y el mismo tratamiento
tengo que darle con respecto a la semilla de papa, ¿no? Compramos la papa y esa va a ser la materia prima. Y vamos a trasladarle su valor del IGB. Se va a ver incrementado con el valor del IGB. Entonces, la materia prima, en este caso la papa, tiene el valor de adquisición del producto más el caso de el IGB. Se cancela la obligación y aquí ya viene la venta. ¿Ya? ¿Una venta de qué? Del producto que tengo en stock. El ají páprica yo tengo que venderlo, ¿no? Entonces se vende y estamos hablando de producto exonerado. Tenga en cuenta que en el ají páprica tiene dos cosas muy particulares. El ají páprica, cuando yo lo vendo verde o refrigerado, está exonerado del IGB. Sin embargo, cuando yo lo vendo seco, ya está afecto al IGB. Realmente es una contradicción. Es una contradicción porque no sé realmente cuál es el gran cambio que tiene entre el ají páprica verde y el ají páprica seco. Yo no le veo diferencia, lo único es un tiempo de secado, pero el producto es el mismo. ¿Ya? Entonces, particularidades que por ahí a alguien se le ocurrió y dice, no, sabe que mientras esté fresco, ya lo exoneramos, pero si lo secas, ya está afecto al IGB, ¿no? Entonces, situaciones que se dan y así están las normas. Lamentablemente nosotros no hacemos las normas. Luego viene el costo de lo vendido, ¿no? Viene el costo de lo vendido y la salida de los productos terminados. Entonces, si yo tengo este producto que estaba ahí en almacén listo para la venta, lo único que tengo que hacer es darle salida y de baja con el costo de venta. Se hace la cobranza y aquí seguimos con los cultivos. Viene una asesoría por 4.500. Va directamente a la producción. Tiene una retención del 8%. Aquí en el caso de las retenciones tengan cuidado, ya porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede con la retención? Ya nos dicen, mira, yo estoy exonerado, no te preocupes, está mi recibo, y estoy exonerado yo de la retención, pero no nos traen el comprobante. La responsabilidad ya no es de la persona, es nuestra. Si traen su suspensión de retenciones, nosotros la damos por válida, pero si no lo trajera, definitivamente tenemos que retener. Así no lo haya considerado en el recibo, ojo. Eso tengan cuidado, porque si no, nosotros somos responsables solidarios. De repente no hizo ni siquiera la suspensión, pero está haciendo uso de la suspensión. Ya si se pasó, ya ese sí es problema, pero para mí es válido con el comprobante de suspensión de retención. Ya, porque todo el mundo saca su suspensión de retención, pero al cabo de 2 o 3 meses ya se pasaron y ya están en la obligación de que se les retenga, pero no quieren hacerlo. Entonces, hay que tener la constancia de suspensión de retención. Entonces, eso es un costo indirecto, ¿no? Porque viene el ingeniero, revisa los cultivos, ve si hay alguna plaga, ¿no? Entonces nos da las recetas, qué es lo que tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, eso va como costos indirectos de producción. Se cancela la obligación, ¿no? Y luego viene ya la compra de combustibles. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque el plan contable cada vez va mejorando. Anteriormente, cuando comprábamos nosotros combustible,
directo lo llevábamos a la cuenta 656. Decían, no, es consumo directo. Ahora ya no. Tengan cuidado con eso. El plan contable que establece que cuando nosotros compremos suministros, aún no sean llevados al almacén, su contabilización es en la